Reporte 100. El periodista Juan Omar Fierro, a quien le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Juan Omar, gracias, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Gracias. ¿Es un espía entonces el futuro fiscal de Sonora? Pues el futuro fiscal de Sonora, por lo que está anunciando ustedes, pues no es un espía, sino un servidor público que debería de investigar, por ejemplo, los hechos que llevaron a la desaparición de migrantes en San Fernando de Tamaulipas. Sí. Se dedicó a investigar pues a los periodistas que más han investigado el asunto, como es Marcela Turati, al abogado y representante de algunas familias de estas víctimas, y también a Loretti, que es finalmente una antropóloga forense que ha ayudado en investigaciones no solo en México sino en el mundo a encontrar personas desaparecidas. Y hay que recordar que este equipo argentino de antropología forense también está participando pues en el esclarecimiento de lo ocurrido en el caso de Ayotzinapa. Entonces, bueno, Omar, tenemos problemas para escucharte, no sé si estés en altavoz o si te puedes separar un poco de la bocina porque se satura el sonido y no alcanzamos a escucharte, a entenderte. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Ahí estamos mejor, sí. Bueno, es que te decía, o sea, lo que estamos viendo es que se está decidiendo el actual gobernador de Sonora por un fiscal que como investigador de delitos ha preferido investigar pues a la periodista que más investigó en el caso de las fosas de San Fernando de Tamaulipas, a una antropóloga forense que estaba ayudando a localizar y identificar los cuerpos, como es Mercedes Loretti, y que además en ese momento también estaba participando ya como experta en el caso de Ayotzinapa, y a Lorena Lodillo, que es pues abogada, representante legal de algunas de las víctimas, ¿no?, de esta desaparición y secuestro y homicidio de los migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Entonces, no se entiende cómo un investigador de ese entonces, la Procuraduría General de la República, decidió, digamos, desviar la investigación y apuntar hacia las víctimas en lugar de profundizar sobre los hechos y tener más elementos para procesar a los responsables, porque hay que recordar que en su momento hubo muchos operativos por parte de la Secretaría de Marina, por parte de la Secretaría de Defensa en el estado de Tamaulipas, para detener a grupos, a criminales presuntamente ligados a los Zetas, que estaban asociados con esta cadena de desapariciones que conmovió y sigue conmoviendo pues al mundo, ¿no?, que es el caso de San Fernando, Tamaulipas. Hay que recordar que hay dos eventos graves en San Fernando, ¿no? Uno es de los 194 personas que fueron secuestradas mientras viajaban en autobuses y que después fueron desaparecidas, asesinadas, un hecho que se intentó acallar y que finalmente salió a la luz pública cuando ya era pues una tragedia por la cantidad de víctimas, y cuando fue el asunto de los 72 migrantes que fueron bajados de un tráiler y que fueron prácticamente fusilados en San Fernando. Entonces, había mucho que investigar, pero definitivamente investigar a las víctimas no era como parte del proceso que uno esperaría de cualquier fiscal para esclarecer un crimen. Ahora, Marcela Turati, la abogada Ana Lorena Delgadillo y la perito forense Marcela Loretti indagaron sobre la masacre de San Fernando, y esta investigación que emprendió la Subprocuraduría especializada en investigación en delincuencia organizada que dirigía Gustavo Rómulo Salas Chávez fue entonces en represalia a lo que ellos estaban haciendo, Turati, Delgadillo o Loretti, de lo que ellas estaban descubriendo. Pues parece que sí, o sea, y además las investigan por delincuencia organizada y secuestro. Sí. A raíz de una declaración confusa de una madre de las víctimas, que incluso pues las propias ahora sí que la propia Ana Lorena Delgadillo, pues lo que hacen es resguardar la información de cuál declaración confusa para no afectar aún más a las víctimas, porque al final de cuentas la decisión de investigarlas a ellas conduce a, los documentos apuntan a que es Gustavo Salas quien lo ordena, ¿no? O sea, más allá de una declaración confusa, de algunos elementos que pueden ser
pues tomados en cuenta, apuntar a quienes claramente están tratando de esclarecer el caso y hacer estas investigaciones por secuestro y delincuencia organizada, apunta sino a una represalia, un intento de intimidar para que se retiren del caso. Sí. Y señalar que no son los únicos antecedentes que tiene Gustavo Salas. Hay que decir, por ejemplo, que Gustavo Salas tuvo a su cargo en algún momento la operatividad del sistema Pegasus, ¿no? Sí. O sea, es uno de los responsables, de los tres responsables de Pegasus en la Fiscalía General de la República, y es otro reportaje que en su momento salió publicado en Aristegui Noticias, ¿no? Sí. Entonces, pues, y otra, un tercer elemento que hay que considerar. Él investigó una periodista en una carpeta de investigación por secuestro y delincuencia organizada, pero como titular de la Fiscalía Especializada de Atención para Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, la FEATLE, nunca esclareció, por ejemplo, nunca obtuvo una sentencia condenatoria como fiscal, como titular de la FEATLE. Entonces estamos hablando de alguien que ya tiene por lo menos 3 antecedentes en las fiscalías, y sobre todo en la Fiscalía General de la República, que su papel no ha sido el más destacable, por así decirlo. Sí. ¿Qué casos chonchos le tocó indagar a Salas? Me comentas San Fernando, me comentas también Ayotzinapa, y también agresiones a periodistas. Exacto, en Ayotzinapa, pues la parte de la investigación se hacía por la Fiscalía Antisecuestro, ¿no? Sí. Y por el propio Tomás Herón. Pero Cielo, como estaba en ese momento, pues siempre tuvo a su cargo, por ejemplo, las detenciones de las gentes de Guerreros Unidos. Sí. Las detenciones de estos líderes delictivos, por cierto, se abrían en carpetas por separado, o sea, eran carpetas, y luego esas declaraciones o esas nuevas carpetas no se agregaban al caso Ayotzinapa, sí. Aunque esto puede atribuirse a quienes estaban investigando el caso Ayotzinapa, ¿no? Esto que te digo sale en los reportes de los expertos del CIEI que estuvieron coadyuvando o han estado coadyuvando en el caso Ayotzinapa. O sea, no es algo que yo me estoy inventando, sino simplemente es parte de lo que se dijo, que una forma de entorpecer las investigaciones del caso Ayotzinapa fue esta fragmentación con las múltiples carpetas que se abrían por la detención de los líderes de Guerreros Unidos en diferentes eventos, pero al final no todas las declaraciones que se rendían ante Seiro se terminaban en el expediente Ayotzinapa. Entonces, sí. Pues, es parte de lo que sabemos. Ahora, me quisiera detener en el tema de Pegasus. ¿Qué relación, bueno, para poner en contexto a la audiencia, qué es Pegasus y qué relación tiene Salas con Pegasus en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la República? Pues justamente hay actas administrativas que señalan que mientras Pegasus estuvo activa entre 2014 y 2016, tuvo 6 responsables, ¿no? Digamos, personas que estaban encargadas de este sistema. Entre estas 6 personas, pues estuvo Gustavo Salas, ¿no? Sí. También estuvo, por ejemplo, Noé Ramírez Gutiérrez, que fue quien finalmente les quitó, digamos, el poder a muchos de los operadores de Pegasus, que él estuvo con la ex procuradora Arely Gómez. Pero, por ejemplo, por lo que se refiere a la gestión de Gustavo Salas, pues una línea del tiempo señala que fue el encargado de Pegasus del 1 de abril del 2015 ya hasta el 31 de agosto de ese mismo año. Gustavo Salas era titular del CENAPI, que es este responsable de inteligencia, es el organismo responsable de inteligencia de la Procuraduría General de la República, ¿no? Sí. Y bueno, mientras él fue el titular de Pegasus, de acuerdo con una línea de tiempo que en su momento publicamos en Aristegui Noticias, y con los reportes que ya habían presentado la Red por los Derechos Digitales y Artículo 19, se recibieron por lo menos 7 mensajes maliciosos en los blancos de quienes sabemos, o quienes sabíamos hasta 2016 que fueron espiados, ¿no? Sí. Que fueron espiados mediante este sistema, ¿no?
Y señalar que finalmente cuando él pasa a ser su procurador especializado en investigación de delincuencia organizada, cuando pasa a ser el titular de Seido, pues seguía teniendo acceso a este sistema. No solo es que como titular del Senati fuera el encargado, sino que como su procurador en Seido, pues tenía acceso a ese sistema, porque pues, solo tenía que solicitarlo a un colega del propio de la propia PGR, y decir que pues, el seguimiento a Marcela, a Mercedes Doretti y a Lorena Delgadillo, pues lo que indica es que este funcionario no hacía un uso, digamos, razonado de los instrumentos legales que tiene una fiscalía o una procuraduría para hacer investigación, ¿no? Sí. Entonces, este mal uso de este tipo de sistemas, esta desviación de una investigación, pues es lo que puede ser, digamos, un antecedente que se puede tomar en cuenta ahora que va a ser fiscal del Estado de Sonora. Sí, Juan Omar Fierro, ¿en qué momento se vincula con Alfonso Durazo? Porque estamos hablando de Gustavo Salas en la administración de Enrique Peña Nieto, en otras administraciones del PRI, no sé si estuvo en alguna administración del PAN, pero bueno, lo más inmediato fue en la administración de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿En qué momento se vincula con Durazo? Porque Durazo lo tiene aquí en Sonora desde el primer día de su gobierno. Esa parte no podría contestártela, sí. No lo tengo tan presente. Lo que sí es que justamente esa relación con Durazo habla de que llega el gobierno de Durazo en el primer día, que sí que esa relación ya se estaba tejiendo. Sí. Gustavo Salas tiene un paso efímero, sí, por la Secretaría de Seguridad Pública. ¿De Durazo? Sí, claro. Sí. Con Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí. Tiene un paso por esa dependencia. No estoy seguro en qué momento, pero sí pasó por esa dependencia antes de ir al gobierno de Durazo en el estado de Sonora, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay un, no sé, Durazo, si como en qué momento lo conoció previo a este trabajo conjunto, pero bueno, sí hay un paso de este servidor público de PGR por esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que también estaba el propio sí. Durazo. Cuando trabajó en la PGR, ¿quiénes eran procuradores? Pues en algún momento estuvo con Arely Gómez. Arely Gómez. Es la ex procuradora. Como titular de Seido, pues él se mantuvo incluso durante un rato. Con Gers Manero había regresado a la PGR, aunque tuvo una duración muy efímera. O sea, es un funcionario que ha estado de manera constante en esa dependencia. También tuvo un paso, pues digamos, si no destacado, si en la Fiscalía Capitalina, ¿no? O sea, sí es un funcionario que tiene experiencia en este tipo de dependencias, pero, pues bueno, el antecedente, digamos, que con experiencia, pero con experiencia para espiar también. Exacto, o sea, lo que en su momento destacamos tanto en Proceso como en la Lista de Noticias es estos antecedentes de que ha preferido en muchas ocasiones investigar a las víctimas que investigar a los grupos delictivos, ¿no? Sí, Juan Omar Fierro, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información que has publicado en distintos medios nacionales sobre el perfil de Gustavo Salas, quien seguramente se convertirá en el próximo fiscal de justicia en Sonora. Hoy va al Congreso, pero pues tiene los votos suficientes el gobernador para que pase esta propuesta en el Congreso del Estado. Gracias Juan Omar Fierro. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Reporte 100.